Hoy estimaremos el intervalo de confianza para una media poblacional cuando la desviación estándar de la población es conocida y, además, el número de observaciones es mayor a 30. Tenemos el siguiente ejemplo. Un ganadero necesita una estimación de la ganancia de peso de sus terneros alimentados con ensilaje. Varios estudios mencionan que la desviación estándar de la ganancia de peso es de 5 kilogramos en un mes. Se tomó una muestra al azar de 120 terneros, de donde se obtuvo el peso promedio de 17 kilogramos. Con estos datos nos pide calcular el intervalo de confianza con un 95% de seguridad. ¿Qué tenemos como datos a partir del siguiente problema? La desviación estándar de la población igual a 5 kilogramos, n igual a 120 terneros, el promedio igual a 17 kilogramos y el nivel de confianza de 95%. Ahí tenemos todos los datos del problema. Debemos tomar en cuenta para el cálculo de intervalo de confianza los siguientes criterios. Si la variable que deseamos estimar es cuantitativa o es cualitativa. Si es cuantitativa, también debemos ver si la muestra es grande, mayor o igual a 30, o la muestra es pequeña, menor a 30 observaciones. Si la muestra es grande, tenemos dos funciones de cálculo. La primera está dado por mu igual al promedio de la variable más menos distribución de z por la desviación estándar de la población raíz de n. ¿Cuándo se aplica esta fórmula de cálculo? Cuando se conoce la desviación estándar de la población. Es decir, existe información de la desviación estándar de otros estudios anteriores. Cuando se aplica la segunda fórmula de cálculo, si la variable es cuantitativa, la muestra es grande, cuando no se conoce la desviación estándar de la población, pero sí se puede estimar la desviación estándar de la muestra. Por eso se trabaja con la desviación estándar de la muestra. Por otra parte, si la variable que deseamos estimar el intervalo de confianza es cuantitativa y la muestra es pequeña, es decir, menor a 30 observaciones, tenemos también dos opciones que en este caso va a ser primera opción como la tercera fórmula de estimación de intervalo de confianza. Esta tercera fórmula para estimación de intervalo de confianza está dado por mu igual al promedio de la variable de interés más menos la distribución z por la desviación estándar de la población sobre raíz de n. ¿Cuándo se aplica esta tercera fórmula? Cuando se conoce la desviación estándar de la población, aunque la muestra sea pequeña. Además, si tenemos la desviación estándar de la muestra, no podemos trabajar con ella. Es mejor trabajar con la desviación estándar de otros estudios. La otra opción, que es la función de cálculo número 4, cuando la muestra es pequeña y la variable es cuantitativa, se aplica cuando
no se conoce la desviación estándar de la población, pero sí se puede estimar la desviación estándar de la muestra. Esta cuarta opción está dado por mu igual al promedio de la variable de interés más menos la distribución t por la desviación estándar raíz de n. Estas son las 4 fórmulas de cálculo para variables cuantitativas cuando las muestras son grandes y cuando las muestras son pequeñas. Por otro lado, si la estimación del intervalo de confianza toma variables cualitativas, es decir, los datos están expresados en porcentajes o proporciones, la función de cálculo está dado por la proporción de la población igual al promedio de la proporción de la muestra más menos distribución z raíz de la proporción por su complemento, que es q. Todo esto sobre n. En esta función de cálculo de proporciones, siempre se usa la distribución z. No interesa el tamaño de la muestra, si las variables son cualitativas, proporciones o porcentajes. Esta sería nuestra quinta fórmula de cálculo para estimar el intervalo de confianza de este problema. Debemos elegir cuál es la función de cálculo que nos permitirá encontrar el intervalo de confianza de los terneros alimentados con ensilaje. Nos vamos a guiar con las características que tienen los datos. Veamos si la estimación del intervalo de confianza es para una variable cualitativa o es para una variable cuantitativa. La variable de interés, que es el promedio de peso de los terneros, es una variable cuantitativa. En ese sentido, descartamos la opción cualitativa y nos concentramos en la opción cuantitativa. Seguimos observando los datos. Si es una muestra grande o es una muestra pequeña. Vamos a los datos. N es igual a 120 terneros. Eso es mayor a 30 y es una muestra grande. Nos concentramos en la opción muestras grandes y descartamos la opción muestras pequeñas. Seguimos bajando y observamos que tenemos dos opciones. Aquellas que se conoce la desviación estándar de la población y aquellas que no se conoce la desviación estándar de la población. ¿Qué debemos observar para definir cuál de estas dos fórmulas de cálculo vamos a utilizar para estimar el intervalo de confianza? Observamos la desviación estándar. ¿Esta desviación estándar es de la muestra o es de la población? Este es de la población. Viene de estudios anteriores que lo menciona aquí el problema. Eso quiere decir que conocemos la desviación estándar de la población. ¿Cuál es esa función de cálculo
que toma en cuenta la desviación estándar de la población. Veamos. Aquí sí conoce la desviación estándar, por lo tanto, sí toma en cuenta la desviación estándar de la población. Esta entonces es la fórmula que nos va a permitir la estimación de el intervalo de confianza para la ganancia de peso de los terneros alimentados con ensilaje. Descartamos la segunda opción. Conocido la función de cálculo para estimar el intervalo de confianza de la ganancia de peso de terneros alimentados con ensilaje, que es dado por mu igual a x promedio más menos el valor de z por la desviación estándar de la población raíz de n. Reemplazamos valores. Esto es igual a x promedio, que está aquí, 17, más menos el valor de z, no conocemos, por la desviación estándar, que es 5 kilogramos, todo sobre raíz de n, que es 120. Tenemos aquí que encontrar el valor de z. Para encontrar el valor de z, debemos determinar el nivel de significancia dividido entre 2. Alfa dividido entre 2. Alfa quiere decir nivel de significancia. Es igual a 100% menos el nivel de confianza. En este caso es 95%. Esto es igual a 5%. Pero dice alfa dividido entre 2. Es igual a 2.5%. No podemos trabajar en porcentaje, debemos convertir a proporción. Esto es igual a 0.025. Este valor, 0.025, ¿de dónde sale? Nos vamos a ayudar con la campana de Gauss y ustedes verán que toda la curva siempre tiene el 100%. Nuestro nivel de confianza es del 95%. ¿Cuánto le falta para que sea el 100%? Le falta 5%. Este 5% debe ser distribuido en los dos lados. Queda 2.5% a la derecha y 2.5% a la izquierda. Si sumamos 2.5 más 95, hacen 97.5. Más 2.5 hacen el 100%. El 2.5% del lado derecho dividimos entre 100% para que nos dé proporciones. Esto es igual a 0.025. Y tenemos aquí el mismo valor que hemos encontrado. Para encontrar el valor de z, debemos buscar el nivel de significancia, o también alfa, que en este caso es 0.025, dentro de la tabla. Buscando en la tabla,
el valor 0,025 se encuentra en este lugar que estoy señalando. ¿Cómo encuentro el valor de Z? Debo dirigirme hacia los extremos de la tabla y tenemos en el lado de las columnas 1,9. También debo dirigirme hacia la parte superior y este valor es 0,06. Anoto aquí 0,06. Debo sumar los dos valores y esto me da 1,96. Z es igual a 1,96. Encontrado este valor de Z, ahora debo calcular el intervalo de confianza. Mu es igual a X promedio, que es 17, más menos Z, que es 1,96, por la desviación estándar, que es 5, sobre raíz de 120. Mu es igual a 17 más menos, calculamos el valor 1,96 por la desviación estándar, que es 5, entre la raíz cuadrada de n, que es 120. Este cálculo de estos tres valores se denomina el margen de error. Calculamos ese margen de error. El margen de error es igual a 0,89. Ahora debemos encontrar el intervalo inferior y el intervalo superior. Tenemos la media, que es 17 kilogramos. ¿Cuál es el intervalo inferior? Es la resta del promedio con el margen de error. 17 menos 0,89. Esto es igual a 16,11 kilogramos. Ahora vamos a calcular el intervalo superior, que es la suma de 17 más el margen de error. Esto es igual a 17,89 kilogramos. La ganancia de peso de los terneros se encuentra entre 16,11 kilogramos y 17,89 kilogramos. Conclusión: tengo un 95% de seguridad de que la ganancia de peso de los terneros está entre 16,11 y 17,89 kilogramos. Con eso hemos estimado el intervalo de confianza para la ganancia de peso de terneros alimentados con ensilaje con un nivel de confianza del 95%.